Buenas tardes. Estamos pues una semana más en el seminario España siglo XXI. Un seminario que ya lleva su recorrido, con personas emergentes de este siglo XXI lleno de luces y de sombras. Luces porque hemos asistido a importantes desplazamientos en las fronteras del conocimiento humano, a hitos que han marcado una nueva era, pero también sombras porque seguimos estando en una crisis económica de la cual no sabemos cómo vamos a salir. Una crisis económica que en el caso concreto de España está agudizada pues, por una crisis política, la falta de gobernabilidad. Nuestros partidos, los que han salido de las urnas, pues aún no se han puesto de acuerdo cómo va a ser un futuro gobierno. Felipe González, esta mañana en El País, lo decía con toda claridad. Hemos votado a la italiana sin tener los maestros italianos para hacer los pactos. Pero en el seminario España siglo XXI no solamente hemos hablado de política, también hemos hablado de literatura, de arte, de poesía. ¿Y por qué no? Algún día también hablaremos de toros, algo que está en la polémica de la España, de esta piel de toro, que no se sabe al fin y al cabo cómo va a acabar. Hoy nos acompaña Alberto Sánchez Albuín, joven médico, prestigioso, una persona puntera en el mundo sanitario. Por eso la hemos traído aquí, porque también refleja esa nueva España en un terreno al cual siempre acudimos cuando hay recortes, para decir sanidad pública sí, sanidad privada no. Y es que en España funcionamos por código binario. No sabemos ver los grises que hay en muchas de las soluciones y en muchas de las propuestas que están al día cotidiano. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí acompañándonos. Ya sabes que esto es una entrevista en profundidad, abierta, que te puede caer cualquier cosa. No es el programa de Bertino Osborne en tu casa o en la mía, aquí estamos en la UNIR, pero vamos a empezar con la primera pregunta, Alberto. ¿Qué es para ti España? Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil para empezar, pero bueno, para mí, la verdad que así a bote pronto, España, yo tengo una sensación de cariño. Lo primero es mi tierra y es una tierra a la que le tengo muchísimo cariño. Y a mí es mi país y me evoca sobre todo vivencias y sitios, cultura, tradiciones, me evoca a veces gastronomía, es decir, muchísimas cosas. Por ejemplo, yo pienso así en España y de las primeras cosas que me vienen a lo mejor son las cuevas de Altamira. Yo pienso en el bisonte de Altamira, en mi tierra, yo soy gallego, el Castro de Baroña, la Catedral de Santiago, es decir, nuestro país está vertebrado, por ejemplo, por el Camino de Santiago, y Santiago Apóstol es nuestro patrón de España, es decir, muchísimas cosas. La historia que tenemos desde los romanos, la historia que tenemos desde los árabes, Granada, la Alhambra, la Mezquita, después la Pilarica, es decir, muchísimas cosas también de una tradición judeocristiana que es la base de la cultura occidental y en la que nos nutrimos nosotros en España. Y después yo cuando veo España, ahora que además está hablando mucho en política de líneas rojas, yo realmente no veo España como un mapa político con sus diferentes comunidades, me lo imagino más como el mapa físico, pues con sus sierras, sus cordilleras, sus ríos y sus ciudades que son preciosas y sus gentes. Yo realmente no entro mucho en el tema de división de comunidades porque yo creo que, mira, empezamos a veces las líneas rojas porque nosotros las pintamos en el mapa, cuando realmente yo creo que la península está ahí y no está dividida, la dividimos nosotros de forma a veces artificial. Y para mí eso es España, y a veces que estoy en el extranjero, pues la sensación de cariño hacia pues, mi tierra, que es España, y a la que la verdad me apetece que vaya bien y que el país vaya bien. Y esa es mi sensación cuando yo pienso en mi país. Hombre, España no es algo que es, sino es algo que se hace. Se ha hecho con la historia, se ha hecho con el tiempo. Se ha hecho pues con vivencias, con recuerdos, y tú lo has manifestado pues en esa pequeña descripción que nos has realizado. Te sientes miembro de una época, te sientes miembro de una sociedad, te sientes miembro y partícipe de un conjunto de valores. Pero eres médico, Alberto. ¿Cómo ves el sistema sanitario español? Bueno, el sistema sanitario español, la verdad que hay que entenderlo un poco viendo su historia. Es decir, muchas veces yo creo que nos olvidamos de dónde venimos. Yo creo que para ver también a dónde vamos tenemos que saber un poquito los orígenes. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos sobre todo un gran sistema público, lo que es el Sistema Nacional de Salud,
que está inmerso, es lo que vivimos sobre todo y que lo que más conoce la gente, que es el sistema público, el Sistema Nacional de Salud, que garante, un poco, ¿no?, es el garante que figura en la Constitución que tenemos que dar una sanidad gratuita para todos. Es decir, vamos a ver, hay que ir poco a poco. Es decir, la Constitución española, en una de sus bases, dice que la sanidad debe ser, una cosa es universal, que debe ser gratuita y que debe ser proveída desde el Estado. Es decir, que lo que es la financiación tiene que venir desde el Estado. Y después, además, dice también la Constitución que esa sanidad tiene que ser de una calidad alta. ¿De acuerdo? Entonces, son 4 principios constitucionales que son realmente importantísimos, porque, claro, hacen que tengamos unas necesidades y una necesidad de presupuestos para poder mantener esa calidad muy importante. ¿Y de dónde viene todo esto? Porque, claro, decimos, ¿y por qué este principio de universalidad, de gratuidad? Y, claro, esto viene de muy atrás. Es decir, el principio de universalidad viene ya casi de 1800. Es decir, hubo en España un viaje que fue el real y filantrópico viaje de la vacuna, que, bueno, supongo que mucha gente conocerá, en el que, bueno, un ilustre médico alicantino, que fue el doctor Balmis, cogió unos niños, los metió en un barco y fue a poner la vacuna de la viruela, llevando el inóculo de la vacuna en esos niños por todo el mundo. Y ahí es donde se inicia el pensamiento de universalidad, es decir, de que la medicina debe llegar a todos los sitios, ¿de acuerdo? Y eso está plasmado en la Constitución española, ¿de acuerdo? Y de ahí bebemos nosotros un poquito. Después, ¿de dónde viene el Sistema Nacional de Salud? Viene de lo que era el antiguo Instituto Nacional de Provisión, que viene de la época de principios de 1900, que fue cuando se pusieron las bases para que hubiese un seguro sanitario para todas las personas en España, ¿de acuerdo? Pero claro, era un seguro incompleto. Después, cuando aquí se inició la Constitución, en 1978, se inició el INSALUD, que ya inició casi la cobertura completa y universal, ¿de acuerdo? Y después, años después, se fueron haciendo la transferencia de la sanidad a las distintas comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos ahora mismo unos derechos que nos garantiza la Constitución, que deben ser provistos por las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Como está muy dividido, supone mucha dificultad, y mucho dinero, y mucha inversión. Y sobre todo yo veo un problema de sostenibilidad de cara al futuro. ¿Por qué? Porque la sanidad es terriblemente cara, expensive, y bueno, yo creo que ese es el gran problema de cara al futuro, ¿de acuerdo? Que es un problema de sostenibilidad. Alberto, hemos vivido recientemente una campaña electoral pues fuerte, dura, con muchas opciones. Sin embargo, cuando ha entrado en debate el maltrecho estado de bienestar, con la prestación de una serie de servicios en materia de sanidad, pensiones, servicios sociales, educación, hemos vuelto a los códigos binarios, como decía al principio de este seminario. Recortes sí, recortes no, público o privado. ¿Sanidad pública o privada, Alberto? Yo creo que deben convivir ambas. Es decir, la mayor parte de la población necesita tener asegurada su cobertura sanitaria. Y eso lo que nos lo garantiza es tener una buena cobertura pública. Y además de la máxima calidad. Pero es verdad que a veces la sanidad pública en algunas cosas no puede alcanzar, porque no toda la gente, cuando quiere tener una prestación sanitaria, tiene los mismos deseos. Es decir, por ejemplo, hay muchos hospitales públicos que a lo mejor pues, tienen muchas camas en una habitación y una serie de incomodidades que a lo mejor hay ciertas personas que prefieren poner un poco más de dinero para pues, tener una habitación individual o algunas cosas, que es verdad que hay muchos hospitales públicos que también tienen esas prestaciones adicionales. De hecho, hoy en día hay hospitales públicos de gran calidad. Pero yo creo que deben convivir ambos sistemas. Desde luego, si hubiese una sanidad pública perfecta, la sanidad privada no tendría sentido. Es decir, si la cobertura fuese perfecta, universal y todo el mundo estuviese absolutamente satisfecho, carecería de sentido la sanidad privada. Pero es verdad que la sanidad pública es imperfecta. Y entonces ahí entra la sanidad privada un poco para
cubrir esos nichos donde la sanidad y la seguridad social no llega. Entonces yo creo que hoy en día deben convivir ambas. Y deben entenderse. De hecho, muchas veces la sanidad pública hoy en día, con conciertos, tiene conciertos con clínicas privadas y demás, para, por ejemplo, quitar listas de espera, porque a veces los hospitales públicos no hay capacidad para afrontar a veces una demanda muy alta de pacientes, una demanda muy alta de cirugías, y a veces hace falta echar mano de la ayuda de la sanidad privada. Y aquí es donde a veces entra el conflicto, porque es verdad que a veces te está dando un servicio público, a lo mejor en una clínica privada. Y ahí a veces es donde saltan voces diciendo que no deberían mezclarse entes públicos y privados. Pero sin embargo en España sí que es verdad que convive muchas veces este doble modelo, donde conviven la pública y la privada. Pero a día de hoy creo que es necesario. Creo que es necesario. Vamos a pegar un cambio de ritmo. Hemos hablado de España, hemos planteado el sistema sanitario español, lo público, lo privado. ¿Quién es Alberto Sánchez Albuín? Yo soy un cirujano pediátrico, es decir, ciñéndonos así que le gustan al plano los toros. médico, que me gustan los toros. Bien. Me gustan mucho los toros. Y bueno, pues yo realmente me gusta mucho, soy un cirujano, ya llevo pues, cerca de 15 años de profesión, en una especialidad que es apasionante, porque estamos hablando de la enfermedad en niños, a veces en bebés, incluso a veces prematuros de 400, 500 gramos, donde a veces tenemos que hacer pues, realmente maravillas para poder conseguir salvar la vida de estos niños. Entonces yo reconozco que ese es mi trabajo, que es un poco lo que me define. Después soy padre de familia, tengo 2 niñas, gallego de La Coruña, y ahora mismo pues estoy, después de haber pasado por varias ciudades de España, pues estudié en Pamplona, en la Universidad de Navarra, hice mi formación en cirugía pediátrica en La Coruña, después he estado trabajando en Santander, en el Hospital de Valdecilla, y en los últimos 6 años pues, he estado trabajando en el Hospital Clínico de Valladolid, donde previamente no existía la especialidad de cirugía pediátrica, y a mí se me encargó un poco pues iniciar la andadura y crear un servicio de cirugía pediátrica de la nada, porque realmente no existía esa especialidad allí. Y yo fui un poco pues, el iniciador de la cirugía pediátrica en Valladolid, donde pues casi 20 y tantos, casi 30 años antes, intentó crear un hospital materno-infantil que no llegó a ver la luz, se convirtió al final en un colegio mayor y no llegó a abrirse nunca, y parecía que nunca iba a llegar la especialidad de cirugía pediátrica a Valladolid, y finalmente, pues eso, hace 6 años lo conseguimos y se ha creado pues una unidad allí que, bueno, la verdad es que está funcionando bastante bien. Y eso es un poco lo que me define, que es un poco mi historia, la historia de mi trabajo. Y Alberto, ¿cuáles crees que son las principales tendencias en materia de sanidad en España? Teniendo en cuenta que somos un país que parece que ha firmado su acta de defunción, en el sentido, no digo territorial porque algunos se quieran separar, sino lo digo en el sentido demográfico. Somos un país que no crece. Da la sensación de que no queremos perpetuarnos. Por mucho que tengamos una hoja Excel o hagamos miles de proyecciones y de cálculos, siempre nos queda el interrogante: ¿quién va a pagar las pensiones del mañana? También somos un país en el que, bueno, viene una población inmigrante con unas características muy concretas. Somos un país con una alta tasa de paro, aunque hoy han salido unos resultados positivos, en torno al 20% de paro. No tenemos ya el 25% en el año 2011, cuando toma el poder el gobierno del Partido Popular. Pero tenemos también un estado de bienestar deficitario, con muchísimas prestaciones, donde una de las quejas es por parte de personas que dicen: pago mis impuestos, pero ¿para qué? En todo ese amplio escenario se nos engloba nuestro sistema sanitario. Te pregunto, Alberto, en este panorama, ¿cuáles son las tendencias de futuro de nuestra sanidad, de nuestro sistema sanitario y las necesidades sanitarias de nuestra población? Es una pregunta difícil. La sanidad en España, el primer gran problema que tiene es que está separada en 17 sistemas de salud diferentes, y cada uno de ellos da prestaciones diferentes. A pesar de este concepto de universalidad y de cobertura, después no es cierto que en todos los sitios se dé una cobertura igual. Con lo cual,
Además, la legislación en cada una de las comunidades es diferente a nivel sanitario. Cada uno tiene sus leyes particulares a nivel sanitario. Lo que sí que nos une a todos por igual es que en todos hay pacientes y cada vez tenemos una población más envejecida. La población más envejecida, lógicamente, enferma más, tiene más necesidades médicas, más necesidades de fármacos, más necesidades de cirugías, con lo cual es una población que gasta muchísimo más dinero en sanidad. Con lo cual el envejecimiento de la población nos trae y acarrea consigo un gasto sanitario mucho mayor. Con lo cual la previsión a largo plazo es que vamos a tener que invertir mucho más en sanidad. ¿De acuerdo? Además, a veces, bueno, desde el punto de vista político, hay muchas prestaciones que a lo mejor no son tan importantes o no son tan importantes en algunos puntos de vista, pero para los políticos sí lo son, pero a lo mejor para la mayoría de los ciudadanos no lo son tanto. Y a veces se ponen una serie de prestaciones que valen mucho dinero que a lo mejor no son tan importantes y estás condicionando que se puedan dar otros. De hecho, por ejemplo, la Constitución, teóricamente, garantiza que los fármacos deberían ser gratis, y es una cosa que ha dejado de ser gratis, y no debería de serlo, siguiendo los principios constitucionales, ¿de acuerdo? Pero es verdad que para la sostenibilidad del sistema parece que es necesario que haya cierta contribución por parte del paciente en el gasto farmacéutico, ¿de acuerdo? Pero yo creo que habría que hacer una reflexión, creo que habría que unificar políticas sanitarias en todas las comunidades y, por ejemplo, decidir exactamente cuáles son las coberturas que más dinero valen y cuáles hay que garantizar. Por ejemplo, creo que nadie duda en España que, por ejemplo, la política de trasplantes, que es una cosa que es muy cara, que hay que mantenerla. Pero a lo mejor hay otras cosas, algunas, por ejemplo, cirugías o algún tipo de prestaciones que a lo mejor cirugías estéticas o algunas cosas que están en el límite que a lo mejor no debían ser cubiertas por el Sistema Nacional de Salud. Pero tendríamos que poner esas cosas sobre la mesa. Los políticos, cuantas más cosas ponen que oferta el sistema sanitario, quedan mejor, pero a la vez están haciendo flaco favor para la sostenibilidad. Entonces yo creo que habría que intentar llegar a un pacto en todo el país, entre todas las comunidades, de decir exactamente qué servicio se va a prestar, con cuáles garantizamos la sostenibilidad, porque si no va a llegar un momento que posiblemente las arcas no den abasto. Porque el gasto sanitario normalmente en las comunidades autónomas es el gasto más alto en los presupuestos. Muchas veces se lleva el 70, el 80% de los presupuestos en cada comunidad autónoma, que es unas cosas que a veces se tapa. De hecho, muchas comunidades han querido la transferencia y cuando se han visto con la transferencia y el enorme gasto que tienen, después ya no les gusta tanto esa transferencia. Pero bueno, es verdad que de ahí vienen muchos presupuestos. Pero la verdad es que es complicado esa gestión. Y creo que tendríamos que poner sobre la mesa un pacto global en todas las comunidades para decir exactamente qué cosas cubrimos, qué cosas nos cubrimos, o si realmente a lo mejor hay que quitar de otras partidas, es decir, pues no lo sé, si a lo mejor que preferimos sin más sanidad, menos educación, porque a veces a lo mejor no podemos llegar a todo. Yo no sería partidario de quitar educación y sanidad, pero a lo mejor en otros sitios tendríamos que quitar dinero, pero bueno, o a lo mejor da para todo, pero yo creo que eso no es verdad. Alberto, ha utilizado en varias ocasiones en tu intervención una palabra milagrosa y difícil en estos momentos en España, que es la palabra pacto. Sí. Nosotros, pues, palabra pacto. Pacto en educación, pacto en sanidad, pacto en servicios sociales, pactos de Estado, que al fin y al cabo supone superar las diferencias ideológicas para, en buena medida, buscar un denominador común en torno a un problema. Cuando definimos las cuestiones de Estado, creo que estamos aludiendo a aquellas cuestiones pues que la variable ideológico-política es menor y prima más un interés común. En el caso concreto de España, en nuestro sistema sanitario apostamos por una descentralización que, bueno, permitió llevar a las comunidades autónomas buena parte de sus competencias, también presupuestos, con el fin, en buena medida, de que el servicio estuviera más próximo a los ciudadanos. Hoy España se debate entre si un modelo federal, un modelo autonómico, un modelo de autodeterminación. Si esto lo aplicáramos a sanidad, como está ocurriendo, ¿podríamos encontrarnos con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Sí, y de hecho a veces pasa. Ya, es decir, no, yo creo que es una realidad ya, es decir, hay muchas prestaciones en las que tú a lo mejor tienes un trato y se te atiende muy rápido,
pero hay en otras prestaciones donde a lo mejor te puedes tirar 2 años en una lista de espera. Por ejemplo, en casi todas las comunidades, por ejemplo, la especialidad de traumatología, normalmente, como es una patología muy prevalente y hay muchísima gente que padece de eso, las listas de espera quirúrgicas en traumatología a veces son 2, 3 años. Claro, si tú estás, por ejemplo, con una patología en una rodilla y te toca esperar 2, 3 años para que te quiten ese dolor o te pongan una prótesis de rodilla, pues claro, no es lo mismo que a lo mejor otra persona que tiene otra patología, y a lo mejor en otro tipo de servicio donde a lo mejor a los 2 o 3 meses tiene el problema solucionado. Con lo cual sí que ya existe ciudadanos de primera y de segunda. Y no tanto porque sea una discriminación con la persona, sino porque el sistema sanitario no tiene salida para cierto tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces eso ya existe. Y después, entre comunidades hay diferencias también. De hecho, a día de hoy, tú si te pones enfermo fuera de tu comunidad autónoma, a veces puedes tener problemas de cobertura. Y eso está sucediendo ya, con lo cual el hecho de pertenecer a una comunidad a otra, que España no debería, por lo que hablábamos antes, que la Constitución debería garantizar que tú puedas tener un servicio sanitario en cualquier comunidad, pues a veces tú llegas, a lo mejor yo que vivo en Castilla y León, me desplazo a Murcia, a Valencia o Cataluña, y a lo mejor tengo problemas para que me den una asistencia en condiciones. Y eso, desde el punto de vista político, se puede negar, pero es la realidad. Y es verdad que normalmente no está propiciado por los profesionales, porque normalmente los profesionales yo creo que no negamos la asistencia a nadie. De hecho, yo creo que en general los médicos en ese sentido casi siempre es mi colectivo, pero es verdad que prácticamente todas las personas que entran por urgencia siempre tienen una buena asistencia, eso en cualquier parte de España. Pero es verdad que está empezando a suceder eso. Entonces, derechos que a lo mejor hace unos años teníamos claros, hoy en día se están difuminando. Y creo que es una pena. Y estamos realmente, cuando ahora se habla mucho de modificar la Constitución, realmente a veces en algunas cosas se está dejando morir cosas que teóricamente deberían estar garantizadas constitucionalmente. Entonces yo creo que ahí también hay mucho trabajo que hacer. Es decir, nuestro sistema de salud, aunque nos parece que lleva muchos años, realmente lleva pocos años, porque llevamos desde que lleva la Constitución, que son 78 años, aunque teníamos antecedentes previos. Pero es verdad que en muy pocos años muchas cosas están funcionando peor. Con su luz y con sus sombras, ¿sigue siendo el sistema sanitario español un modelo dentro de nuestro contexto de sociedad avanzada? Un modelo también para las sociedades en vías de desarrollo. Un modelo, al fin y al cabo, en el que existe una importante cobertura, que es una manifestación de solidaridad entre ciudadanos que pagan su impuesto. Al fin y al cabo, ¿el sistema sanitario español hace España? Yo creo que hace mucha patria. Y yo creo que, vamos a ver, siempre que hablamos de estos temas, hablamos un poco de la parte negativa, pero es la realidad. Los miles de pacientes que a día se curan, se sanan, se tratan en nuestro sistema de salud son miles y millones. Es decir, la verdad es que tenemos un sistema de salud que yo creo que en muchas cosas es la envidia de muchos otros países. De hecho, por ejemplo, un sistema de salud también clásico, que es el sistema de salud de Inglaterra, se está viendo también en los últimos años con muchos problemas de coberturas y demás. Y yo creo que a día de hoy en España estábamos dando mucha calidad. Es decir, a veces no llegamos porque nos desborda el trabajo, pero el trabajo que se hace muy bien. Yo creo que el nivel médico es alto, el nivel de enfermería, los cuidados de los pacientes en general son muy altos y normalmente no se escatima en dinero, eso es cierto. La dotación a nivel hospitalario muchas veces se hacen inversiones muy importantes para dar el mejor de los tratamientos. A veces la gente no se imagina la cantidad de dinero que se gasta a veces en recursos materiales en un hospital o recursos farmacológicos. Por ejemplo, ahora que se está hablando mucho del tema de la hepatitis C, con los tratamientos de la hepatitis C para evitar trasplantes y demás, esos tratamientos son carísimos, o los tratamientos de las hemofilias. A veces el tratamiento de una hemofilia, por ejemplo, pues pueden ser 6.000 euros semanales en un paciente que a lo mejor necesita pinchazos casi todas las semanas. Es decir, que a veces uno no se lo imagina, pero el gasto farmacéutico, el gasto en materiales es altísimo. Y esto en España lo tienes garantizado. Si te vas, por ejemplo, en un sistema como es el sistema americano, que es un sistema con bolsas de seguros,
Tú a lo mejor, si no pagas un seguro de un nivel alto, hay tratamientos que no vas a recibir y te puedes morir de una patología sin cobertura porque tu seguro no te lo cubre. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que hay que darle ese voto de confianza. Pero es verdad que funciona bien porque de momento se mete mucho dinero y porque es verdad que se está haciendo mucha inversión. Pero esa inversión va a haber que aumentarla porque la población envejece. Entonces sabemos que a largo plazo eso va a ir a más. Pero sí que yo rompería una lanza a favor del sistema público de salud. Es un sistema que yo creo que funciona fenomenal. Pero, claro, hay que mantenerlo y conservarlo y en las mejores condiciones. Alberto, estamos ya pues entrando en la recta final de esta entrevista de España siglo XXI y te lanzo una última pregunta. ¿Cuáles son tus retos personales para la próxima década? Bueno, personales a nivel de mi trabajo, por ejemplo, pues ya te he dicho, yo por ejemplo tengo esa unidad de cirugía pediátrica que hemos empezado en Valladolid, que me gustaría consolidarla. Ahora mismo estamos 4 cirujanos, me gustaría que se consolidase con un par de cirujanos más, con una dotación en material, para poder hacer pues las cirugías más punteras. Y bueno, incluso un poquito más adelante me gustaría pues que pudiésemos también dar docencia, formar médicos residentes de nuestra especialidad, porque yo creo que en parte pues uno que es cirujano, que la cirugía es un arte y a base de años de trabajo vas adquiriendo pues una experiencia y unas cualidades que llega un momento que vas envejeciendo y te apetece que se transmitan. Pues y la forma de transmisión es pues teniendo médicos a tu cargo a los que puedas formar. Y es una cosa que me gustaría, la verdad, conseguir. Entonces, los próximos 10 años me gustaría, a nivel personal, dentro del hospital, me gustaría eso. Después, lógicamente, tengo mis metas familiares también, de mi familia, de ver a mis hijas crecer, que se vayan haciendo mayores, que vayan estudiando y que consigamos que este país, la verdad, que tire para adelante. Yo creo que sí que va a tirar para adelante. Yo soy una persona optimista. Creo que todos tenemos que poner de nuestra parte y trabajar. Creo que muchas veces muchas cosas salen del trabajo y de que trabajes en lo que te guste. Que eso también no todo el mundo tiene la posibilidad de eso, pero creo que sí que es importante. Y creo que con esas metas voy a tener ya mucho trabajo. Gracias, Alberto. Pues ya estamos llegando a nuestro fin en un día más en España siglo XXI. Hoy ha tocado el sistema sanitario, un sistema que, todo hay que decirlo, poco se tocó en la campaña electoral. Se ve que llaman más la atención temas como la corrupción, como la autodeterminación catalana, nuestra crisis económica, el paro. Pero ¿qué ocurre con la sanidad? ¿Qué ocurre? Pues con todo un conjunto de instrumentos encaminados a mejorar nuestra calidad de vida. España ha avanzado rápidamente en estos 30 años con el régimen de 1978, con nuestra Constitución. Implantamos un sistema de sanidad público con una gran descentralización, al mismo tiempo que apostamos por una importante formación de nuestros profesionales sanitarios. Se nos abren nuevos retos propios de sociedades avanzadas, sociedades envejecidas como la española, donde pues, la tasa de reproducción está bastante baja. Nos planteamos, como decía con anterioridad, quién pagará las pensiones del mañana, quién pagará el mantenimiento de este sistema. Se necesitan grandes reformas, reformas que tienen que nacer desde el consenso a pesar de la diversidad política. Alberto nos ha lanzado pues toda una serie de retos. Alberto, un joven médico bien formado, cirujano pediátrico, que al fin y al cabo nos marca las fronteras de nuestro futuro más próximo. Espero que nos veamos pues en breve. Nos acompañará la próxima semana Federico Marín, crítico de cine, que nos hablará de las tendencias cinematográficas. Y gracias a todos los que se han conectado, José Darío, Mari Carmen, Felipe Correa, Lina, gracias a todos aquellos alumnos que nos han visto. Desde la España del siglo XXI seguimos caminando con esa esperanza, porque al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.